Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a estudiar la congruencia de triángulos, que es lo que hemos venido trabajando en clases y que necesitamos pues practicarlo bien. Aquí en el libro yo tengo en la página número 70 la parte de congruencia de triángulos. Lo que quiero enseñarles por acá es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el símbolo que vamos a utilizar para congruencia, que es este que tengo acá y significa congruente. Muy bien, eso de todas formas está en el libro para poderlo repasar. Bueno, recordemos que cuando nosotros hablamos de congruencia, estamos hablando de que los triángulos miden igual, o sea, su razón de semejanza es 1, que eso más adelante lo vamos a revisar. Los triángulos miden igual, entonces yo puedo decir que los lados son congruentes y miden exactamente igual, los ángulos también son congruentes y al final podemos escribir que los triángulos son congruentes. Por eso lo vamos a ver dentro de un momentito utilizando los criterios que son los que vamos a trabajar y que son los necesarios para la hora de estudiar para efectos de examen. En cuanto a los criterios, son 3 criterios: el lado, 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 el lado, ángulo, lado y finalmente el ángulo, lado, ángulo. Aquí estos son contrarios, ¿verdad? Este es el lado, ángulo, lado, el otro sería al revés, que sería ángulo, lado, ángulo. Y el LLL, esos son los 3 criterios que vamos a trabajar en el caso de triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a repasar un poquito cómo se trabajaría con los triángulos. Recordemos entonces, congruencia significa que miden igual. Entonces, tengo triángulos que van a medir exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a revisar esto un momento. Entonces, si yo tengo 2 triángulos congruentes, ABC, D, E y F, recordemos que esos triángulos, si son congruentes, es porque miden igual. Eso significa que si yo pongo una marquita en uno, entonces en el otro va a ir otra marquita, y 2, eso va a significar que cada lado correspondiente es congruente. Y perfectamente nosotros podemos escribir que los lados son congruentes así. Entonces AC es igual o es congruente con DF. ¿Lo ven? También puedo escribir el otro, que sería AB es igual o congruente a DE. Y finalmente CB es congruente a FE. Esto lo estoy haciendo porque estoy utilizando el criterio lado-lado. Recordemos que si dice lado, 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 pues de lo que estoy usando son los lados. Razones lógicas, ahí no hay pérdida. Entonces, utilizando el criterio lado a lado, yo estoy demostrando que los triángulos efectivamente son congruentes y escribo la congruencia de esta forma. Ok. Y también pues eso se puede escribir de forma proporcional, es decir, cuando yo digo proporcional, me refiero a que lo podría escribir en forma de fracción. ¿Qué es lo que estoy escribiendo en forma de fracción? Pues esto mismo que tengo acá. AC sobre DF es igual a AB sobre DE. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo. Lo estoy escribiendo en forma proporcional o en forma de fracción. Ok. Bueno, ya ahí lo tengo escrito. Esa es otra forma de demostrar que los triángulos son congruentes utilizando el criterio lado, lado, lado. Ok. Bueno, ¿qué pasaría ahora si lo que vamos a utilizar es el criterio lado, ángulo, lado? Bueno, hablando precisamente de lado, ángulo, lado, en los triángulos me deberían dar los 2 lados y el ángulo. Sí, o yo tendría que observar eso precisamente en los triángulos. En un ejercicio yo observo cuáles son los datos que tengo. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo 2 triángulos congruentes, ABC, DE y F. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dije que tiene que tener 2 lados y tiene que tener un ángulo para yo poder demostrar utilizando el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, asumamos que yo les estoy dando este ángulo. Ahí le estoy poniendo una marquita. ¿Ok? Eso significa que para que sean congruentes, los lados deberían ser estos. ¿Los ven? Entonces tengo 2 lados y un ángulo. El ángulo es el que está en el medio de los 2 lados. ¿Ok? En el otro triángulo ocurriría igual. Los 2 lados y el ángulo que tenemos ahí en medio. Y ahora sí, sabiendo eso, pues ya nosotros podemos
hacer la demostración de la congruencia de triángulos. Comencemos primero con los lados, creo que es la mayoría, entonces comencemos con los lados y escribimos que el lado ACE es congruente con el lado de EF. Ya tengo el primero, y el otro sería el lado CB es congruente con el lado EF. Listo, ya tengo los dos lados demostrados. Ahora lo que me hace falta es el ángulo. Entonces para el ángulo escribiríamos que la medida del ángulo C es congruente con la medida del ángulo F. Vean que el C y el F es donde está el ángulo y el vértice donde está ubicado el ángulo en cada caso. Listo, y aquí sería igual a, bueno, lo que mide el ángulo, si mide 30, si mide 40, si mide, etcétera. Lo que mide el ángulo, pues aquí lo vamos a colocar en este cuadrito. En este caso yo no le puse medida, entonces ahí no debería ir nada porque no le puse medida. Pero en fin, vamos a poner igual a tanto lo que mide el ángulo. Listo, ya utilizamos el criterio lado, ángulo, lado para demostrar que esos triángulos son congruentes. Bueno, vamos a hacer lo mismo para demostrar ahora utilizando, o la congruencia de triángulos utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, si yo estoy utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo, vean, entonces vamos a ver cuál es la condición que tienen que tener, o sea, cuáles son los datos que yo necesito para poder utilizar este criterio. Esto precisamente, los dos ángulos y el lado, pero el lado tiene que estar en el medio de los dos ángulos. Bueno, vamos a revisar, asumamos que esos triángulos son congruentes y les ponemos las letras y aquí estoy utilizando las mismas para todos los triángulos. Ok, ¿cuál es la condición? Dijimos que tiene que tener, bueno, los dos ángulos y el lado. Por ejemplo, yo voy a marcar acá un ángulo que sería congruente, el ángulo A que sería congruente con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E. Ok, pongámosles dos marquitas para diferenciarlos. ¿Y cuál sería el lado entonces? El lado sería este que tengo acá. Ese es el lado que está en medio de los dos ángulos en cada caso. Ok, dicho esto, ya podemos hacer la demostración utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo. Lógicamente, como decía antes, vamos a comenzar con la mayoría. Vamos a comenzar con los dos ángulos. Entonces escribo, la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo D. Luego, la medida del ángulo B es congruente con la medida del ángulo E. Y aquí concluimos con la parte de ángulos. Aquí escribiríamos, bueno, es igual al ángulo tal. Eso solo si me lo dan o si lo tengo en el ejercicio. En este caso no los tengo, entonces no lo voy a escribir. Bueno, listo, ya terminé la parte de ángulos. Ahora vamos con el lado. El lado sería AB, que es congruente con el lado DE. Y así concluimos nuestro ejercicio o nuestra demostración utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo. Este lado también se puede escribir en forma proporcional, AB sobre DE. Lo único es que yo no hago nada, es decir, no tiene sentido que yo utilice la forma proporcional en este caso, porque no tengo otros lados, solamente tengo uno. Pues si solo tengo uno, bueno, la verdad no voy a hacer nada con escribir eso ahí, ¿de acuerdo? Entonces esto no lo vamos a utilizar de momento. Y lo último, que sería lo que no les he dicho en las tres demostraciones que hice o que estamos haciendo, es que al final, cuando nosotros sabemos que esto que tenemos acá en los tres casos se cumple, entonces escribiríamos, bueno, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Aquí concluiría el ejercicio o la demostración de que los triángulos son congruentes. Pero lógicamente lo más fácil es que lo podamos ver en ejercicios. Entonces en el próximo video vamos a trabajar ejercicios que tienen que ver con congruencia de triángulos.